Romanos capítulo 3, versículo 30 y versículo 31. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, o sea, luego por la fe hacemos nula o inútil o sin uso la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a continuar con la exposición de la doctrina de la ley y particularmente nos vamos a enfocar en el párrafo 6 y párrafo 7 de la confesión. Ahora, hermanos, antes de introducirnos, debemos hacer un breve repaso de todo lo que vimos la vez anterior. Hemos visto, hermanos, respecto a la doctrina de la ley, que Adán fue creado. Catecismo, hermanos, catecismo. ¿Dónde fue el primer lugar que se reveló la ley de Dios? En Adán. En Adán fue el primer lugar que la ley de Dios se reveló. Dios puso en su corazón esa ley. Después Dios agregó a esas leyes una ley de comer del árbol. ¿Cómo se llaman esas leyes? Leyes positivas. Estas leyes son obligatorias y vinculantes, pero no son perpetuas. Pregunta, ¿es la ley moral de Dios perpetua? Muy bien, hermanos. Me quedé con el ímpetu del catecismo. No, sin gritar, por favor. Aún, hermanos, cuando Adán cayó, esa ley no le fue quitada de su corazón. Dios permite que su ley continúe en el corazón aún de aquellos en el estado de pecado, en el estado de incredulidad. El hombre, a ser hecho a la imagen de Dios, no puede eliminar esta ley en su corazón. Además, hemos visto que Dios reveló esta ley concretamente en las dos tablas en el pacto mosaico. Estas tablas, recordemos, no son la primera vez que han revelado la ley moral de Dios, pero sí son la primera vez que lo ha hecho en una forma pública en piedras. ¿Cuáles eran las otras leyes, además de la ley moral, que reveló el pacto mosaico? ¿Quién recuerda? ¿Cómo se llamaban las otras leyes que se revelaron también en el pacto mosaico, aparte de la ley moral? Ley ceremonial y ley judicial. Estas leyes, hermanos, debido a que tenían un propósito muy particular en la venida de Cristo, ambas han quedado cumplidas. Y una vez la nación de Israel dejó de ser el pueblo elegido de Dios como una nación étnica, ahora las leyes judiciales ya no tienen un aspecto vinculante para el cristiano. Cuando Cristo vino, la ley fue cumplida y por lo tanto los cristianos no están obligados de guardar ni la ley ceremonial ni la ley civil, porque en Cristo la han guardado. Hermanos, creo que cada punto de los que he mencionado deben ser desarrollados en una lección propiamente. Pero como esto lo hemos hecho en el pasado, quiero recomendar que si alguien quiere profundizar en el tema de la ley, puede ir a la página de Cristianismo Bíblico, en donde hay toda una sección que se llama La verdadera ley de Cristo. Hay materiales para lectura, materiales de audio y video que pueden utilizar para profundizar en esto.
Nosotros simplemente estamos haciendo un breve resumen. Teniendo todo esto en mente, hermanos, teniendo todo esto en nuestro entendimiento, ahora debemos preguntarnos lo siguiente. Y si quieren, no contesten. Para no errar, si van a contestar, medítenlo bien. ¿Están obligados los cristianos a guardar la ley de Dios? ¿Sí? ¿Están obligados los cristianos a guardar la ley de Dios? No, sí. Esperaba esas dos respuestas. Tengo que decirles algo, hermanos. Esta pregunta no puede ser contestado con un simple sí o con un simple no. Necesitamos hacer una distinción adecuada de manera que no mezclemos la ley con el evangelio. Recuerden, si perdemos esto, si perdemos la capacidad de distinguir entre la ley o el evangelio, caeremos en grandes consecuencias como el legalismo o el antinomianismo. Debemos detenernos para meditar en esta pregunta. Si alguien pregunta entonces, ¿están obligados los cristianos a guardar la ley de Dios? Primero debemos contestar, no están obligados a guardar la ley de Dios, pero no están obligados a guardarla como un pacto de obras. No están obligados a guardarla como un pacto de obras. En otras palabras, no están obligados a guardar la ley para ganar su justificación. Los cristianos no pueden guardar la ley para ganar su justificación. Hermanos, ser cristiano es ser opuesto a ese pensamiento. Ser cristiano es uno que depende de otro para salvarse. Ser cristiano es uno que no depende de su propio desempeño, de sus propias buenas obras, de sus propios desarrollo religioso. Ser cristiano se simboliza en el bautismo, que es estar dependiendo enteramente de Cristo para nuestra justificación y resurrección. Acompáñenme a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, según el apóstol Pablo, en Gálatas 2, el cristiano no debe guardar la ley de Dios para justificarse. Si alguien cree que cristianismo es hacer buenas obras para que Dios te perdone y al final con una balanza pese tus buenas obras con tus pecados, está perdido. Porque Pablo dice en Gálatas que nadie se puede justificar para con Dios. Nadie puede hacer lo bueno ante Dios. Hay dos razones principales, hermanos, ¿por qué no podemos ganar nuestra justificación? Hay dos razones principales por las que no podemos. En primer lugar, porque aún antes de nacer ya estamos condenados por la herencia de nuestro padre Adán. Aún antes de nacer ya estamos condenados por la herencia de nuestro padre Adán. Así como un padre irresponsable puede adquirir y adquirir y adquirir deudas durante su vida, sabiendo que sus hijos una vez mueran, ellos van a pagar. Así también, la deuda de nuestro padre Adán nos ha alcanzado. Y todos hemos sido constituidos pecadores aún antes de nacer. Es por eso que dice Romanos capítulo 5, texto que hemos visto a profundidad con la enseñanza del hermano Joseph en su predicación expositiva de Romanos. Pero ahí se nos explica claramente que Adán era nuestro representante, así que su obediencia o su desobediencia nos afectaba. Entonces, aún antes que podamos hacer bueno o malo, ya estamos
condenados e incapacitados de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque si nacemos con una deuda, no podemos nunca obtener recompensa, porque el salario que obtengamos de nuestras buenas obras simplemente será tomado como deuda a nuestra cuenta. Es lo que dice Pablo, trata de decir. Pero hay otra razón por la que no podemos ganar nuestra justificación. No solo porque ya estamos condenados en Adán, sino por otra razón importante. Nuestro corazón es de continuo hacer el mal. Como dijo Albert Martin en su pequeño librito que tenemos aquí, muy recomendable, tenemos una mala historia y un mal corazón. No solo tenemos la cuenta deudora de nuestro padre Adán, también tenemos un corazón que no se deleita en la ley de Dios, ni tampoco puede. Ustedes saben esto, hermanos, ustedes lo conocen. Adán no solo recibió culpa, su corazón se endureció, su corazón se contaminó, su corazón ahora salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las avaricias, de tal manera que dice Pablo en Romanos capítulo 2 y capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay manera en la que nos podamos salvar, porque nuestro corazón no clama santidad, santidad, pero pecado, pecado. Nuestro corazón es de continuo hacer el mal. Por eso no podemos ganar nuestra justificación. Sería necedad entonces predicar que el hombre debe obedecer la ley para justificarse, para salvarse. Herejía. Anatema, quien predique eso. Condenación. Es por eso que la iglesia de Roma ha dejado de ser iglesia. Han dejado de predicar el verdadero evangelio. Ahora es sinagoga de Satanás. Nadie puede ganar su salvación. Hermanos, si el hombre se puede justificar por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo, en vano murió el Señor. Si el hombre se puede salvar, en vano murió el Señor. No, Cristo vino porque el hombre no se puede salvar, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Cristo vino para redimirnos de la maldición, hecho por nosotros maldición. Hermanos, Cristo no es una opción entre muchas. Cristo es la única forma, la única manera en la que podíamos ser salvos. Así que eso es lo primero que debemos tener en mente. ¿Debe el cristiano obedecer la ley? No, pero no para ganar su justificación. En este sentido es que hemos muerto a la ley. ¿Sabes, hermano? Algunos piensan que cuando hablamos de la ley nos estamos olvidando de textos como Romanos capítulo 10. Acompáñame a Romanos capítulo 10. Casi como si los estuviéramos ignorando o no les quisiéramos hacer frente. Dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Es verdad, hermanos, que la Biblia tiene diferentes pasajes en donde nos hablan que estamos muertos a la ley, que la ley ya no tiene más poder sobre nosotros, como lo explica este mismo texto. Porque el fin de la ley es Cristo, o sea, Cristo era lo esperado de la ley. Es verdad. Cristo era el único que podía guardar la ley como un pacto de obras.
Cristo vino para obedecer la ley y habiendo obedecido la ley, recibió la herencia de vida eterna y nosotros podemos recibirla solo en estar unidos a Él. Así que es cierto, hemos muerto a la ley. Dijo un hombre, miren todas las maneras en las que hemos muerto a la ley. Esto dijo un autor de la alta ortodoxia del posprotestantismo. Y dice lo siguiente respecto a nuestra muerte de la ley. Somos libres de la ley en el acto de la justificación. La ley ya no declara más nuestra ejecución por nuestra desobediencia. La ley deja de acusarnos. En esa manera hemos muerto a la ley. Hermano, la ley ya no te puede acusar. La ley ya no se puede levantar sobre ti como un juez y decir, condenado, morirás. Porque Jesucristo murió por nosotros, Él obedeció la ley y la ley hemos muerto a ella en ese sentido. Somos muertos a la relación obligatoria de la ley como criaturas de Dios. Aunque caídas, eso no eliminaba nuestros requerimientos a la ley, pero en Cristo hemos muerto. ¿Sabe esto? Los hombres que están fuera del cristianismo no es que estén sin una regla y que puedan caminar como quieren. Ellos están bajo una ley. Y la ley del Señor se deja caer en sus conciencias. Pero nosotros hemos sido aún libertados de esa forma de ley que nos obligaba a obedecer para estar a cuentas con Dios. Además, somos librados de la frustración ansiosa para nuestra justificación. Quizá hay algunos aquí, o quizá algunos han estado en esa posición en donde queriendo obedecer la ley, se desquician o caen en ansiedad por querer hacer lo bueno para estar en paz con Dios. Sin embargo, no pueden. Hermanos, en Cristo hemos sido librados de esa angustia, de esa condición. Ahora nuestras conciencias no la ven fastidiosa. El problema no es la ley. Joseph lo explicó la vez pasada. Cuando vemos la ley como algo que nos produce ansiedad antes de estar en Cristo, no es el problema de la ley. Es el problema de nuestro pecado, que la vemos con poco atractivo. Porque los hombres piadosos pueden decir como David, cuánto amo yo tu ley. Además son librados del poder irritante de ella como un pacto de obras, donde se demanda obediencia para sin proveer gracia. Además, los creyentes son muertos a la ley como aquel vínculo que tenían que obedecer para tener paz con Dios. Se ha cumplido, hermanos. En todos estos aspectos hemos muerto a la ley. Estamos muertos a la ley. Cristo la ha obedecido. El pacto de obras está cumplido. No hay más obras que debemos hacer para ganar justificación. Todas están en Cristo. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces, concluimos. ¿Debe el cristiano o está obligado a guardar la ley? Y ahora podemos definir más nuestra respuesta. ¿Qué decimos? No como un pacto de obras. ¿Cierto? Pero por otro lado, debemos estar conscientes que el mismo Pablo que dice que estamos libres de la ley, también nos manda a someternos y obedecer la ley. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante en Romanos 13, en Efesios 6. Entonces no podemos, miren esto hermanos, no podemos tomar los versículos que dicen que estamos muertos a la ley y cada vez que nos crucemos en la Biblia con algo que parece vincularnos a la obediencia a la ley, decir, no, he muerto a la ley, he muerto a la ley. Y viene un texto donde nos recuerda un mandamiento y decimos, he muerto a la ley. Esto es tan necio como el siguiente ejemplo. Eso es necedad, hermanos, como el siguiente ejemplo. La mamá le dice al niño, hijo, no hables con nadie en el salón. Por favor, no estés hablando con nadie en el salón. Entonces el niño va muy alegremente a la escuela y el maestro le pregunta, ¿trajiste tu tarea?
Y el niño no contesta. ¿Trajiste tu tarea? Y el niño no contesta. El maestro llama al director y pregunta, ¿por qué eres irrespetuoso? ¿Por qué no estás contestando? Entonces tienen que llamar a la mamá, y la mamá, sacando al niño, dice, ¿por qué no contestas? Tú me dijiste que no hablara a nadie en el salón. Hermanos, eso es necio, ¿no es verdad? Ustedes esperaban que el niño no estuviera platicando en clase mientras el maestro estaba hablando. Así algunos agarran todos los textos de la Escritura. Como ven que hay uno que dice, estamos muertos a la ley, agarran todos los demás y dice, cada vez que me encuentre con la palabra ley, diré muerto a la ley. Entonces Pablo viene y dice, debemos amar a nuestro prójimo, el amor, no debamos nada a nadie, sino el amaros, y el amor se manifiesta, no forniquéis, no debáis nada a nadie, no, he muerto a la ley. No tengo que obedecer la ley, no estoy obligado a guardar la ley. Hijitos, obedecer a vuestros padres, he muerto a la ley. Debes guardar el día del Señor, es la conclusión lógica del Nuevo Testamento. No he muerto a la ley, no tengo la obligación. Esa es la conclusión de muchos. Aunque estamos muertos a la ley como un pacto de obras, no estamos muertos a la ley como el estándar de conducta que los creyentes deben de seguir. Y esto es necesario por al menos tres razones. ¿Por qué la ley sigue teniendo poder para guiarnos? Poder y autoridad para guiar nuestro caminar cristiano. Hermanos, no para nuestra justificación. Hemos muerto a la ley, pero sí como el estándar de conducta que debemos seguir, al menos por tres razones. Si nuestro Creador dio a Adán una ley para que la obedeciera en su estado perfecto, ¿quiénes somos nosotros? Noten esto. Hermanos, Adán estaba en un estado perfecto de inocencia y Dios le puso la ley en su corazón. Si Adán en un estado de inocencia tenía que obedecer esa ley, ¿quiénes somos nosotros para decir, en un estado en el cual aunque somos justificados no hemos sido glorificados, sino batallamos con nuestros deseos? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no necesitamos ley? Segundo lugar, si hemos sido redimidos por Cristo, Él nos llamó a andar en sus pisadas. Y ¿sabes qué dice? Que Él se deleitaba en obedecer los mandamientos de Dios. Tanto que después dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamiento iba a entender un judío? ¿Qué mandamientos? Los que se resumen en la ley moral de Dios. Tercera razón, y esta es aplastante. Las promesas del antiguo pacto tenían que ver con un día en donde su pueblo tendría la ley escrita en su corazón. Somos la promesa de eso. Por lo tanto, debemos concluir, debido a que Adán debía obedecer la ley en estado perfecto, debido a que seguimos las pisadas de Cristo y debido a que somos el cumplimiento de que la ley estaría en nuestro corazón, la ley debe ser obedecida por el cristiano. Ahora, muchas personas pueden estar oyendo esto y aún así decir, está bien, yo obedezco la ley, e inmediatamente dicen esto, por amor. Van a decir, sí, yo obedezco una ley, por amor. Ellos quieren suavizar con esa palabra, por amor. Ellos quieren suavizar la verdad obligatoria de la ley. Pero ¿es esta postura bíblica? ¿Obedecemos la ley solo por amor? ¿Qué opinan, hermanos? Buena pregunta para meditar. ¿Obedecemos la ley solo por amor? Pablo dice en Romanos 3, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la
ley. La respuesta es que el cristiano obedece la ley. Es verdad, movido por el amor. Pero el cristiano debe obedecer la ley aun cuando no es movido por el amor. Miren lo que dice Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Hermanos, creo que la postura de que el cristiano siempre obedece la ley por amor es un tanto presuntuosa. Casi niega la realidad que seguimos luchando con nuestro corazón. Hay veces que nuestros afectos no estarán inclinados a hacer lo bueno. Romanos 7 es la evidencia. Pablo está luchando que sus deseos quieren algo más, pero la obligación de la ley se erige sobre él y dice: no codiciarás. Señor, pero ahorita deseo y amo más hacer eso. No codiciarás. La ley no solo debe ser obedecida por amor, debe ser obedecida porque es la ley de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Alguien puede decir: ok, pero está hablando de incrédulos. No, mira el versículo 5. Hermanos míos amados, ¿no os ha elegido Dios? Y continúa. Santiago no está hablando, Jacobo no está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes y le está poniendo delante de sus ojos la permanencia y obligación de la ley. Miren lo que dice Romanos 13. Romanos 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, es verdad que debemos obedecer la ley por amor, pero la ley se erige ante nuestros ojos aún cuando el amor nos falta y nos demanda obediencia, no para nuestra justificación, pero nos demanda obediencia porque el carácter de Dios debe ser honrado por sus hijos. Todo esto nos sirve como un pequeño preámbulo para acercarnos al párrafo 6 de la confesión. Párrafo 6. Quiero, hermanos, esto nos va a ayudar a entender lo que está en la mente de estos autores. Dice: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La ley ya no nos condena más. La ley ya no nos obliga más a obedecerla para ganar nuestra justificación. ¿De acuerdo con eso? Sin embargo, esta es de gran utilidad y al menos da 3 razones por la cual la ley sigue siendo útil, tanto para ellos como para otros, hablando de los creyentes, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige, miren esto, y obliga a andar en conformidad a ella. La ley de Dios, hermanos, bendita ley, bendita ley. ¿Quieres aprender? ¿Quieres saber qué es lo que agrada al Señor? La ley del Señor es una guía fiel que nos dice su voluntad, nos dirige en nuestras vidas. Hermanos, yo sé que la ley no dice muchas cosas respecto a cosas particulares de nuestra vida, pero de los 10 mandamientos puedes sacar aplicación para todas las actividades de tu vida. ¿Cómo debes hacer la totalidad de esta?
la ley de Dios sigue siendo útil para los creyentes, pues es la revelación concreta, o sea, no ambigua de aquello que agrada y desagrada a Dios. Es cierto, hermanos, que como creyentes recibimos el Espíritu. Alguien puede estar diciendo, oye, pero ahora tenemos el Espíritu, Él nos dirige. Es cierto, es cierto. Sin embargo, aún dependemos de su palabra y de su iglesia para ser dirigidos en nuestro peregrinar. Por eso digo que es presunción. Algunos anabaptistas cayeron en el rechazo de la ley debido a que el Espíritu los guía. Yo no necesito la ley, yo estoy sobre la ley, porque el Espíritu es mayor y el Espíritu me da impulsos de qué debo hacer o no. Y por eso estoy hablando contigo hoy, porque sentí un impulso. Los anabaptistas, al menos muchos, terminaron siendo una secta mística que terminaron no solo rechazando la ley de Dios, pero todo el consejo. Todo el consejo. Porque si el Espíritu nos puede guiar para conocer la ley de Dios, ¿qué otra cosa no nos puede guiar? ¿Y por qué necesitamos una revelación concreta? Eso está muerto, eso es seco, pero el Espíritu es vida. Por eso dijo Anthony Burgess, un puritano que ayudó a la formulación de la confesión de Westminster, confesión de la cual nosotros nos apegamos con este texto. Dice, falsedad y arrogancia hay en aquellos que dicen estar arriba de la ley. Dice otro hombre llamado Thomas Bedford, nuestros deseos e inclinaciones no son la regla y son insuficientes para guiarnos en santidad. Debe haber otra ley escrita en tablas y deben ser leídas por nuestro ojo, escuchadas por nuestros oídos. Pues ¿cómo estará seguro el creyente mismo de no estar desviado del camino en donde debe caminar? Es cierto que el Espíritu es guiador y maestro del creyente, pero Él les enseña por medio de la ley. Es verdad. El pueblo del Señor escucha al Espíritu por medio de su ley. Es por eso que John Bunyan en su libro Orar en el Espíritu enfatiza mucho en eso. Orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? La oración en el Espíritu se manifiesta en primer lugar en que ésta se apega a la palabra de Dios. Oráis y no recibir, porque pedís para vuestros placeres. Orar en el Espíritu es apegarnos a lo que Dios ha mandado. Ok, ser guiados en el Espíritu es ser guiados por lo que el Espíritu ha mandado. O el Espíritu se contradecirá, primero ordenará de una manera y después cambiará. ¿Cuánta ambigüedad se permite cuando no hay una ley que gobierna nuestras acciones? Cuando no hay un amor que gobierna nuestras acciones. Perdón, cuando no hay una ley que gobierna el amor de nuestras acciones. Si decimos que el amor es la ley, ¿cuánta subjetividad? Porque dice Samuel Rutherford, si la ley es solamente los impulsos y obras que salen del corazón, ¿qué pasa cuando el corazón no tiene esos impulsos? Todos los pecados cometidos no son pecado porque nuestro corazón no nos lo marca así. No es pecado simplemente porque no me impulsó el corazón. Oye, pero no debes mentir, pero es que el corazón no me impulsó. Pero tus acciones son, el corazón no me impulsó. Hermanos, sé que esto es un poco sarcástico, pero es que quiero hacerles ver y ver la seguridad que tenemos en la palabra. De que tenemos una ley concreta, no ambigua, de lo que es la voluntad de Dios. Sin esta ley podemos caer en dos extremos, o en la desesperación o en la pasividad. En la desesperación, porque si nunca sabemos qué es la ley de Dios, esto será la ley de Dios, esto será la ley de Dios, pero mi corazón me mueve acá, mi corazón se mueve para acá. Hermanos, nuestro corazón sigue siendo engañoso. Algunos han dicho, ya no digas eso del cristiano. El cristiano ya no tiene un corazón engañoso. Pablo dice en Romanos 7 que a veces le mueve a hacer otras cosas, es engañoso, a veces sigue siendo malo.
No todas las veces, pero tienes aún esos impulsos. Por lo tanto, necesitamos una ley que siempre, que sea inmutable, que sea perpetua, que siempre nos pueda revelar la voluntad del Señor. Dice otro puritano: por lo tanto, la ley debe ser considerada muy necesaria a todos los hombres en común, y particularmente al regenerado. Vean esto. Qué interesante. Hoy dicen el contrario: la ley es para el incrédulo, no para el creyente. El puritano consideraba lo contrario. Es muy útil para el regenerado, porque ésta define lo que debe en tal manera, lo que debe hacer en tal manera que nada es dejado arbitrariamente, sino que todo debe apegarse a la misma regla. ¿Pueden imaginar cuánta confusión habría cuando a mí el Espíritu me dirigió diferente que a ti? ¿Y quién tiene la razón? ¿Y entonces qué está bien y qué está mal? Me pregunto si esa doctrina de el amor siendo la ley no es producto del posmodernismo del siglo XXI. Y sinceramente creo que es producto de la filosofía posmodernista. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos del Señor. Sí, pero yo lo hago por amor. Está bien. Pero aun cuando no sientas amor, debes obedecer la ley. Además, continúa la confesión diciendo que la ley es útil, pues no solo les informa la voluntad de Dios, sus deberes, sino que les revela también la pecaminosidad, la pecaminosa contaminación de su naturaleza, corazón y vida, de tal manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que se tiene de Cristo y de la perfección de su obediencia. ¿Han escuchado, hermanos, que aquellos que predican la ley han dejado de ser cristocéntricos para ser leycéntricos? Vean que esto es opuesto. Una correcta exposición de la ley llevará a los creyentes a examinarse. Hermanos, ¿quieres crecer en madurez? ¿Quieres crecer en santidad? Tenemos que en primer lugar profundizar en nuestro corazón. Debemos ver la ley de Dios. Debemos ver el alcance de la ley de Dios. Así como el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho: no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Debemos ver la profundidad de cada mandamiento y permitir que la ley nos examine para poder trabajar en esas áreas donde seguimos teniendo huecos importantes. Pero ¿sabes qué pasa después de eso? Después de ser humillado, después de sentir la convicción profunda del pecado, ponte a obedecer para ganar tu salvación por las buenas obras. No. Permite que te des cuenta, profundiza más en la necesidad de la gracia. Profundiza más en la necesidad de la gracia. Y la grandeza de la justificación, Señor. Ni siendo creyente puedo hacer un perfecto desarrollo cristiano. En verdad, soy salvo por tu gracia. Pero no solo de la justificación, de la santificación, Señor. Necesito más de tu gracia. Pero además nos deja valorar más la obra de Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces no somos tentados en una cantidad diferentes de maneras? ¿Sabes? Cristo fue tentado
y no pecó. Su obediencia es excepcional. Ni un mal pensamiento dejó entrar a su corazón, ni una mala mirada, ni una cosa mala que escuchar. En todo fue perfecto, santo, justo y recto. Oh, la correcta exposición. No solo pone sal a la paja del caballo para que se promueva a sed. Amigo, vamos a predicar la ley de manera que tu corazón sea herido, con 10 diferentes estacas, cada mandamiento en tu corazón, para que puedas ver la necesidad del Salvador. Pero hermano, predicaremos la ley para que estés más agradecido por la gracia, estemos más agradecidos por la gracia, estemos más ansiosos de la gracia, usemos mejor los medios de gracia, agradezcamos más por nuestro Señor Jesucristo, valoremos más su precioso sacrificio. Además, la ley es útil. Dice, también la ley moral es útil para los regenerados, a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que aún sus pecados merecen, y que aflicciones pueden esperarlos por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son los beneficios que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si la ley se los debiera como un pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, puede la ley, porque la ley manda lo uno y prohíbe lo otro, no por eso se demuestra que esté bajo la ley y no bajo la gracia. Hablaremos más de esto la próxima semana cuando tratemos el tema de qué es el antinomianismo. Hay mucha confusión de esto. Pero lo que está diciendo la confesión es que la ley sigue siendo útil, no solo para guiarnos en la voluntad de Dios, no solo para revelarnos nuestra necesidad de la gracia y la grandeza de la obra de Cristo, pero además la ley es útil para restringirnos del pecado. Hermanos, ¿no decimos esto de la ley, de los 3 usos de la ley para todo hombre? Que la ley restringe de pecado. Esto continúa siendo para el cristiano. La ley se erige, como dijimos. Pablo podía estar luchando. Quiero hacer lo bueno por un lado, pero lo malo por el otro. Pero la ley se erige para restringirnos y decir, no codiciarás. Pues pone delante de nosotros tanto amenazas como recompensas. Hablaré de esto más profundamente en la próxima sesión. Pero hermanos, hay tal cosas como amenazas evangélicas. O sea, amenazas que proceden del evangelio. ¿Quieres escuchar una? Pablo dice que no descuidemos nuestra salvación, sino que nos conduzcamos con temor y temblor. Porque Hebreos dice que guardemos nuestra fe, porque en el pasado muchos cayeron en incredulidad y fueron juzgados por Dios. Amenazas evangélicas. Alguien dice, no, Dios nos castiga a sus hijos. Sí. Dice en Hebreos que Dios a todo aquel que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Pablo dice eso a los corintios. Lo que han sufrido por tratar la cena del Señor indignamente no es otra cosa sino la disciplina del Señor. Cristianos están bajo esa amenaza evangélica de si no cuidan correctamente esto, Dios os puede disciplinar. Pero también pone delante de nosotros las recompensas. Hay otros hombres que son muy piadosos y van a decir, yo no necesito recompensas para obedecer. Está bien, Pablo sí, porque Pablo dice que corría por la corona, que corría para recibir la corona de vida, que él estaba consciente de esos privilegios que recibiría. Además se nos dice que no pongamos los tesoros en la tierra, sino en los cielos, donde recibiremos recompensas que ni los ladrones pueden robar, ni el orín puede corromper.
Además se nos dice en Primera de Pedro que nos está reservado, hermanos. Dice en Primera de Pedro, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Hermanos, hay tal cosa como bendiciones por la obediencia. Niños, ya no es hora de catecismo, pero escuchen lo que dice el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra. Dios honra la obediencia a su ley, según las Escrituras que se revelan en Efesios capítulo 6. Concluyamos con esta pregunta. ¿Es el Evangelio contrario a la ley? Repasemos brevemente. ¿Debe el cristiano guardar? ¿Está el cristiano obligado? La pregunta es, ¿está obligado a guardar la ley como un pacto de obras? Hermanos, ¿pueden contestar? No. ¿Están los cristianos obligados a guardar la ley como el estándar de conducta que agrada a Dios? ¿Están obligados los cristianos a guardar la ley de Dios? ¿Es la ley contraria al Evangelio? Son distintos, pero no contrarios. Son distintos, pero no contrarios. Tienen una perfecta armonía. Son amigos. Caminan juntos. Tienen unidad. Tienen comunión. La ley tiene como propósito guiarnos a Cristo, hiriéndonos. El Evangelio tiene como propósito presentarnos a Cristo. Además, el Evangelio cumple la ley. ¿Sabes en qué manera? Hermanos, Cristo dice en la cruz: Padre, tu ley es muy buena. Y ellos la violaron. Y no es como para barrerlos el quebrantar la ley debajo de la alfombra. Tu ley es tan santa, tan justa, tan buena, que voy a morir para satisfacerla. Vean, el Evangelio honra la ley. Cada infracción fue pagada ahí. La ley nos lleva al Evangelio y el Evangelio nos lleva a la ley. Esta frase necesita un poco de claridad para no confundirnos. Pero lo que quiere decir es que la ley, como un pacto de obras, se viste en toda su armadura y deja caer todo el rigor y nos hace avanzar, nos va picando la espalda con la espada para guiarnos al Evangelio. Pero una vez hemos llegado al Evangelio, tomamos la mano de la ley y caminamos en armonía. Sobre todas las cosas, ve esto, hermano, y con esto vamos a concluir. Cristo nos capacita con su Espíritu de manera que podamos obedecer la ley. Acompáñenme a Jeremías 31 rápidamente. Jeremías 31. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este
es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora acompáñenme a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Desde el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se desvanece está próximo a desaparecer. El autor de Hebreos ha visto cumplido este pacto, en donde escribiría la ley, no solo en tablas de piedra, pero en la mente y en el corazón, el nuevo pacto. Hermano, la iglesia goza del nuevo pacto. Todo cristiano que en virtud de la gracia de Cristo pertenece al nuevo pacto, goza de la ley en su mente y su corazón. Por eso dice la confesión, los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Hermanos, el Señor Jesucristo ha ganado la bendición de la regeneración y Él nos ha dado un nuevo corazón y Él nos capacita para obedecer su ley alegremente. La ley y el Evangelio no son contrarias. La ley y el Evangelio caminan juntas, hermanos. Pero recordemos esto, no obedecemos la ley como un pacto de obras, pero obedecemos la ley como aquel estándar de conducta que Dios ha revelado para que andemos en él. La próxima semana continuaremos con nuestro estudio. ¿Qué es el antinomianismo? Un estudio, un recuento histórico y teológico sobre el antinomianismo.